Manuel, cartocrítica, temas de agua. Creo que eso es hace algunos años salió que era lo que más le preocupaba a la gente. Bueno, creo que cada año sale como nos quedamos varias semanas sin agua, o incluso en algunas zonas de la ciudad pues ya es cotidiano tener agua 2, 3 veces al día, a la semana. Cada vez vemos más claro el tema de las pipas. Hay algunas propuestas que hay ahí, pero pues no van a ser suficientes, como la captura de agua de lluvia, que funciona en algunos lugares, pero en otros no. Pero cuéntanos un poco también, ahora sí que son las reglas del agua. Tenemos las reglas de la ciudad y las reglas del agua. Cuéntanos sobre las reglas del agua. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, también decir que mi presentación originalmente estaba pensada para el bloque siguiente. Yo iba a poder estar en la tarde, entonces amablemente pudimos acomodar aquí. Entonces, bueno, voy a estar más conectado con la siguiente sesión. Y bueno, dicho eso, les quiero contar un poco los retos para la gestión hídrica en el país. Y de ahí, desde luego, pues para cada región, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues platicarles en cartocrítica, como el nombre lo indica, pues trabajamos cartografía, pero más que la cartografía en el tema físico, que por ejemplo INEGI tiene unos datos maravillosos cada vez más, bueno, tanto físicos, económicos, sociales, ¿no? Y de repente hay una cartografía que se nos olvida o que no aparece, ¿no? Que es la cartografía administrativa o la cartografía jurídica. Vaya, todo aquello que un satélite no ve, ¿no? El satélite podemos ver en tiempo real un montón de cosas, pero desde el satélite no podemos ver el ordenamiento de una ciudad, no podemos ver la zonificación de una región, no podemos ver un montón de instrumentos legales que configuran la realidad del territorio, ¿no? Y esta cartografía jurídica, además ni siquiera está concentrada en un solo sitio y cuesta un montón de trabajo acercarse a ella, conocerla y luego poder integrarla y tomar decisiones de política pública y tomando en cuenta pues todo lo que gobierna el territorio. Pero en este caso vamos a volver a ver solo agua. Siguiente lámina, por favor. Otra más. Y bueno, voy a plantearles los difíciles retos que tenemos para la gestión del agua en el país. Y es que la información pública sobre la gestión del agua no podemos conocer con lo que tenemos de información pública. Les voy a platicar cada uno de estos elementos. No podemos conocer la disponibilidad real del agua, no la sabemos. Los usuarios reales del agua, el tipo de uso que se le da, el volumen utilizado, la calidad del agua descargada, ni el monto pagado. Sobre el agua no sabemos cuánta hay, quién la usa, para qué la usa, qué volumen, cuánta contamina y cuánto paga. Eso es lo que no sabemos del agua. Ahorita les platico por qué cada una de estas cosas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí estamos viendo los acuíferos según la delimitación de la CONAGUA, ¿no? Una más. Y ahora ahí estamos viendo otra vez los acuíferos, pero donde a cada uno de los acuíferos señalamos de otro color los límites que en realidad corresponden a los límites de las entidades. Y si todavía pusiéramos ahí de esos supuestos acuíferos los límites que en realidad corresponden a los municipios, pues nos topamos con que esta realidad, es más bien, o sea, con estos supuestos acuíferos, obedecen a una caracterización política, no geológica. Y estamos hablando de acuíferos. Al acuífero le tienes sin cuidado dónde pasa el límite municipal o el límite estatal, ¿no? Y sin embargo, los acuíferos están delimitados de esta manera. Siguiente, por favor. Y ahora vemos aquí donde hay, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, a los datos de disponibilidad que publica la CONAGUA, publica, donde hay supuesta disponibilidad y donde no la hay. Entonces ahora resulta que el límite de la entidad, ¿no? Si vemos por ejemplo Baja California y Baja California Sur, donde bueno, el acuífero se parte en línea recta coincidiendo con el límite estatal, y donde bueno, del límite de la entidad para allá sí hay agua y del límite para el sur ya no hay agua, ¿no? Y el mismo escenario se repite en muchos lados. Entonces la disponibilidad del agua acaba siendo también un límite político, ¿no? Y siguiente, por favor. Bueno, ahora estamos viendo la delimitación de las regiones acuíferas según la autoridad nacional de cada país, en este caso Estados Unidos y México, ¿no? Y lo que vemos es que pues, no se parece a nada, ¿no? Entonces, ¿con qué visión está? O sea, bueno, mientras en este caso en Estados Unidos, pues estamos viendo regiones acuíferas, grandes zonas de flujos, y pues lo que estamos viendo en México no corresponde. Siguiente, por favor.
Y bueno, podemos ver aquí cada uno de estos puntitos son aprovechamientos, es decir, permisos de aprovechamiento de agua, tanto superficial como subterránea, y lo que es amarillo es de uso público urbano, lo que está en verde es agrícola, unos rojitos que se ven por ahí son industriales, y luego esos manchitas que están en el océano, en el Pacífico, en el Golfo de México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Belice, pues también son pozos de agua autorizados por la Conagua, nada más que con pésima georreferenciación. Digo, y eso nada más lo que estamos viendo, evidentemente mal georreferenciado, pero falta ver lo que pues, sí, de milagro sí cayó en el territorio mexicano, pero pues desde luego no coincide con la ubicación real del sitio de extracción de agua. Siguiente, por favor. Y bueno, de cada aprovechamiento de agua podemos conocer con los datos de la Comisión Nacional del Agua, del RETA, del registro público, podemos conocer el nombre del titular, el volumen concesionado. Pero aquí es lo que yo decía hace ratito, no conocemos el volumen real, conocemos el volumen concesionado. Este volumen concesionado es algo que se anotó posiblemente en la máquina de escribir hace 20 años en una fichita y está guardado en un cajón y no tiene nada que ver con el volumen real. Porque además el agua en México, pues, digo, a diferencia del medidor que tenemos en nuestra casa y que nos llega a nuestro recibo, no tenemos medidores y a nivel de los pozos de agua en el país. Entonces, ¿cómo se paga el agua quien tiene pozos? Pues hacemos lo que se llama volumen declarado, como los impuestos, ¿no? Tú declaras cuántos impuestos causaste y eso lo pagas. Si mentiste y no te cachan, ya estuvo, ¿no? Si eres un delincuente. Y si te cachan tendrías un problema, pero esa es la lógica con la que opera el agua. Hay un volumen declarado y sobre ese monto se paga. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que ya decíamos, ¿no? La mala referenciación, ahí podemos ver que hay el 7.3% del volumen de plano cae fuera del territorio nacional, de acuerdo a los datos de Conagua, no hasta en Mali, en las Galápagos, en Canadá, donde sea. Siguiente, por favor. Y otro más. Me queda aquí, por ejemplo, los usos desactualizados, ¿no? Por un lado, el titular de derechos de agua es negligente en actualizar sus datos y también la autoridad es omisa en verificar, en vigilar. Entonces aquí tenemos un lugar en Jalisco y en el 2005 era los puntitos ahí que están en las zonas agrícolas son pozos de agua y es la misma zona en el 2015 donde ahora ya hay un desarrollo urbano. Pero resulta que estos pozos que estamos viendo en la zona agrícola son pozos de aprovechamiento de agua de uso agrícola. Y al ser uso agrícola, tienen la tarifa de agua y la tarifa eléctrica subsidiada. Y la tarifa eléctrica es de lo más costoso de extraer el agua. No más que los derechos de agua en la lógica bastante rara en la que estamos. Pero resulta que al 2015, ahora sí es una zona urbana y sigue teniendo supuestos pozos de aprovechamiento agrícola. Es decir, la tarifa de agua sigue estando subsidiada. Siguiente, por favor. Otra más, por favor. Una lámina más, por favor. Bueno, sin medidor, el 97% de los aprovechamientos de agua del país, de acuerdo a los propios datos de la Conagua, el 93% nunca han sido verificados. Y siguiente. En algún momento logramos, desde espacios de transparencia, logramos que se empezara a poner de ese 3% que sí tiene medidor, que la Conagua dice tiene razón, pero no es justificación. Dice, bueno, pero es que ese 3% que sí tiene medidor corresponde más o menos al 40-50% del volumen de agua, lo cual levanta ya varias alertas rojas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos grandes acaparadores del agua? Que en el 3% de los permisos de aprovechamiento y concentran la mitad del volumen de agua. Pero de ese 3% empezó a haber información de la que se recogía de esos medidores con telemetría y demás, pero este programa que recogía los datos se suspendió y nos quedamos truncos en la información. Siguiente, por favor. Uno más. Otra lámina, por favor. Y bueno, acá podemos ver por qué nos interesa tener el agua identificada. Bueno, aquí estamos viendo el uso agrícola y pecuario, industrial y pecuario del agua. No podemos entender su lógica, dónde se concentra. Otra lámina, por favor. El uso público y doméstico del agua y dónde está eso ubicado principalmente. Siguiente, por favor. El uso de la industria y el comercio autoabastecido. Digo que aquí, por ejemplo, siempre le encanta decir a todo el sector industrial que ellos casi ni ocupan agua, ¿no? Que volteen a ver la agricultura, ellos sí tienen el 70%. Claro, nada más que es dónde es el acaparamiento que se da y la competencia por los recursos hídricos
frente a la ciudad. Y lo que acaba pasando en muchísimas regiones en el país es que el agua de las zonas urbanas, de los poblados, cada vez va a pozos más y más y más profundos. Y acaba teniendo lo que también le encanta decir a la industria y a algunos otros estudiosos, bueno, es que esa agua es un agua fósil, que tiene arsénico, que tiene fluoruro, pero son características naturales del agua de esas profundidades. No se puede hablar de agua contaminada, no, nada más que esa agua es intomable. Pero el asunto es por qué estamos llegando a esas profundidades. Bueno, pues porque los cuerpos de agua superficiales están contaminados, los pozos de agua más someros están acaparados, y entonces lleva esto a los pozos para el abastecimiento público a tener que ser cada vez más profundos, ¿no? Y entonces, bueno, nos da para entretenernos bastante con esto. Siguiente lámina, por favor. Y cuando volteamos a ver los datos del RED, del Registro Público de Derechos de Agua, encontramos que no viene señalado la transmisión de derechos. En México hay un mercado negro, un mercado gris, un mercado negro de transmisión de derechos de agua, ¿no? Y donde un usuario le traspasa agua a otro usuario y nunca le reportan con agua. Y esto ocurre de muchas maneras. Y decíamos también no tenemos el volumen declarado o el volumen realmente extraído, solo tenemos el volumen concesionado. Y tampoco tenemos el tipo de uso real, no sabemos para qué se usa el agua. Siguiente, por favor. Porque, de acuerdo a la ley de aguas vigente, pues el agua la clasifican en 11 tipos de uso, en 12 categorías. Mientras que INEGI clasifica el sector industrial en más de 1000 clases, el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, pues la ley de agua a toda la industria, lo mismo una refinería, que una llantera, que una textil, que lo que sea, todo eso industrial. Y pues no nos dice nada, no sabemos para qué se usa el agua. Y supuestamente con agua dice, no, es que ya lo estoy implementando, pero a la fecha, y ya se llevan diciendo más de 10 años, seguimos sin información de para qué se utiliza el agua. Siguiente. Y otra más. Y luego nos vamos a cómo se descarga el agua. Porque primero recibimos agua limpia y luego tiramos agua sucia, lo cual de entrada ya está mal. ¿Por qué está autorizado devolver agua contaminada? ¿Por qué tenemos descargas tóxicas? ¿Por qué está autorizado eso? Y no solo eso, sino peor aún, la ley de aguas con una captura del Estado por parte de ciertos sectores con respecto de las descargas de agua, pues resulta que la ley les dice, mira, no solo te dejo que contamines el agua, pero si además, si lo haces dentro de la norma, como todos lo deberían que hacer, ¿no? Si cumples con la ley y me lo demuestras con un certificado avalado por un laboratorio acreditado, etcétera, que ese es dentro del CIRALAB, el Sistema de Recepción de Análisis, si tú me demuestras que el agua que descargaste cumple con mi norma que te permite contaminarla, no pagas derechos, ¿no? Entonces damos estímulos fiscales por cumplir con la ley. Ya si no cumpliste con la ley, bueno, ahí sí ya paga tus derechos de descarga. Pero, ¿cuánto le dimos de estímulos fiscales a esa agua contaminada? ¿A quién? ¿Por qué volumen? ¿Y con qué contaminantes? Es secreto fiscal. Entonces no lo podemos saber porque es secreto fiscal, y entonces ¿cómo vamos a afectar ese derecho a la privacidad del sector privado y esa reserva de información? Porque el secreto fiscal es bien importante, no podemos saber cuánto contaminan, con qué, cuánto les subsidiamos y en qué volumen. Esto es tremendo. Y esta información, el área de la CONAGUA que la lleva, y que es el área fiscal, pues ni siquiera le comparte esto a las otras áreas de calidad del agua. Entonces, bueno, no sabemos cuánto contaminan ni cuánto dejan de pagar. Siguiente, por favor. Y un ejemplo de agua y otros usos, el agua para fracking, ¿no? Donde encontramos que Pemex decía que cumplía todo, con agua decía, pues nadie ha venido aquí a cumplir con los lineamientos. No me voy a meter en este tema, pero les voy a poner un ejemplo de algo que no es relevante. Siguiente, por favor. Donde en este mercado negro de agua, para que no creamos que es solo pues, un particular perverso, resulta que Pemex le compra agua para el agua que utiliza en el fracking, en los pozos, le compra cubitos de hielo de agua purificada envasados en bolsas de 5 kilos a Hielo Cristal de Poza Rica. ¿Quién le va a demostrar a Pemex que no compró 1.800.000 pesos en esta factura y muchísimas más de cubitos de hielo?
no tenían mucho calor, compraron pipas de agua, pero las meten como una licitación de comprar juguitos de hielo, ¿no? Y entonces, vaya, estos son los mercados negros del agua, pero aquí, pues bueno, nos fuimos a ver cómo le hacía Pemex, ¿no? Y esto ocurre por todos lados, ¿no? Estos usos agrícolas subsidiados en las ciudades, que luego es revendida bajo cualquier concepto. Siguiente, por favor. Entonces, les decía, acuíferos sin delimitación geológica, no sabemos cuánta agua hay. ¿Quién la usa? Bueno, tenemos un mercado gris, transmisiones de derechos que no son públicas, entonces no sabemos quién la usa. ¿Para qué la usa? Pues la clasificación del REPDA, del Registro Público de Derechos de Agua, no cumple con el estándar de INEGI del CIAN, del Sistema de Clasificación Industrial. Entonces, pues estos 11 tipos de uso del agua, donde la industria es una sola categoría que lo agrupa todo, pues no podemos saber para qué se usa. ¿Qué volumen? Pues bueno, el volumen real y el volumen extraído, el declarado, no son públicos porque es secreto fiscal. Entonces no sabemos qué volumen utilizan. No sabemos cuánta contamina porque los datos de CIRALAB no son públicos. Y no sabemos cuánto pagan, pues por el secreto fiscal, ¿no? Y ahora sí, vámonos a gestionar el agua, ¿no? Esta es la línea base de partida cuando queremos hablar de cómo gestionamos el agua en el país. Y como pueden ver, pues los retos no son menores, ¿no? Y el nivel de desinformación con el que contamos pues, es bastante importante. Siguiente, por favor. Y aquí unos ejemplos. Bueno, aquí son regiones hidrológicas los colores y las rayitas en medio son las cuencas hidrológicas oficiales de acuerdo a la CONAGUA, porque INEGI tiene otras, pero estas son las de CONAGUA. Siguiente, por favor. Y ahora estamos viendo aquí una fotografía estática de la disponibilidad media anual por cuenca en el 2020. En amarillo estamos viendo las cuencas sin disponibilidad de agua, en azulito las cuencas con disponibilidad. Pero esta es la fotografía estática, ¿no? O sea, esto nos da el panorama en el 2020. Por supuesto, cada cuenca tiene un valor, está publicado en el diario oficial, y es lo que determina, entre otras cosas, la posibilidad de obtener o no una concesión de agua. Y si no hay disponibilidad, pues no hay un déficit, no hay manera de que obtengas una concesión. Además, hay zonificaciones y ordenamientos en materia de agua. Pero esta es la fotografía estática. Lo que normalmente no vemos, y esto es algo que apenas estamos ahorita construyendo desde Cartocrítica, siguiente lámina por favor, es un análisis de ya no solo quiero ver la fotografía estática, sino quiero ver con respecto a los datos oficiales anteriores, qué ha pasado. Bueno, igual hay disponibilidad, pero el agua está a la baja, o no hay disponibilidad, hay un déficit, pero por alguna razón está aumentando, es decir, una veda, un ordenamiento está funcionando bien. Pues ahí podemos ver con líneas rojas donde el volumen está decreciendo, la tendencia, aunque sigue habiendo disponibilidad, la tendencia va a la baja, ¿no? O los otros con rayitas azules hacia arriba, pues aunque puede haber déficit, pero hay un aumento de disponibilidad de agua, todavía no llega al punto de equilibrio, digamos, de cero. Siguiente lámina, por favor. Lo mismo ahora estamos viendo por acuíferos, ¿no? Los acuíferos sin agua y sin disponibilidad oficial, en azul donde sí hay disponibilidad oficial. Siguiente, por favor. Y volvemos a ver un análisis, ¿no? Bueno, variable, estas líneas grises, donde a veces ha bajado, otros años ha aumentado, vuelve a bajar, etc. Y entonces, bueno, vemos esto. De repente puede ser bueno pensar que si está aumentando el agua históricamente, eso es bueno, ¿no? Que aumente la disponibilidad del agua tendría que ser bueno, de acuerdo a los datos oficiales. Sin embargo, puede ser que nos topemos con una pequeña trampa. Siguiente, por favor. Uno más, por favor. Aquí es un ejemplo, nada que ver con la Ciudad de México, pero es un muy buen ejemplo del tipo de acaparamiento y estas disponibilidades oficiales. Lo que tenemos aquí es una historia trágica y terrible para la comunidad de Mazapil, el municipio de Mazapil, en el norte de Zacatecas. El municipio de Mazapil, un poblado rural, donde una minera Peñasquito, pues quería agua la minera. Estamos aquí en el altiplano zacatecano, ¿no? La comunidad vive ahí, es una comunidad, un pueblito, y lo que empieza a ocurrir es que la minera descubre un gran yacimiento de oro y necesita agua. Y entonces, en el 2007, le presenta a la minera, a la CONAGUA, su propio estudio de disponibilidad de agua. Era un acuífero que estaba en déficit, y llega la minera y le pone sobre el escritorio a la CONAGUA su propio estudio. Oye, fíjate que ya
bien, y si hay agua. Y la Conagua dice, que a todo dar, déjame lo publico en el diario oficial. Y entonces vemos en la barra azul el volumen de cómo aumentó la disponibilidad oficial de agua. La realidad es que claro que no había un agua mágica disponible de un día para el otro. Y en amarillo vemos la nueva concesión de agua que se llevó la minera. En la línea roja vemos el volumen acumulado de concesiones de agua que tiene vigentes. Pero luego siguió la minera explorando y encontró que había más oro del que había pensado. Entonces iba a necesitar bastante más agua. Y entonces hizo otro estudio y encontró todavía más agua. 40.3 millones de metros cúbicos de disponibilidad anual. Y de esos, al año siguiente, la minera se llevó una concesión por 12, luego por 12 millones de metros cúbicos anuales, al año siguiente por otro millón, luego todavía aumentan la disponibilidad más de agua y la minera se lleva otra concesión por 9.6 millones, hasta finalmente alcanzar 35 millones de metros cúbicos anuales. O sea, donde un acuífero que estaba en ceros, la disponibilidad aumenta y un acaparador llega y dice, y este es mío, ¿no? Y este acaparador no solo es eso, sino además pues jugando el juego académico de poner sobre la mesa un estudio que dice que tengo agua. Y este riesgo entonces es el que enfrentamos en todo el país. Este es un ejemplo muy claro, muy concreto, documentadísimo, pero es lo que ocurre por todos lados, ¿no? Esta disponibilidad de agua. Ya vimos los retos con los que nos enfrentamos para gestionar el agua, ¿no? Sin información. Pero cuando además la gestión del agua la tenemos que hacer con base en los datos oficiales y el dato oficial tiene este juego tan perverso, pues entonces tenemos que tener cuidado en las ciudades cuando no hay agua, nos estamos quejando, estamos en un agua por tandeo, por pipas. Yo vivo en Cuernavaca y las 2 o 3 veces que hay agua aquí en la ciudad son una envidia. Y allá tenemos agua una vez a la semana y un chorrito, ¿no? Bueno, el escándalo en Monterrey no es lo mismo, porque el agua les empezó a llegar cada segundo o tercer día y esto era una crisis. Y claro que es una crisis, ¿no? Pero cuando en ese contexto aparece un gran desarrollador y decimos, oye, si no tenemos agua, y de repente nos dice la autoridad, ya encontré, aquí está el agua, ¿no? Entonces tenemos que pues, ser bastante críticos. Y el tema ahí se convierte en un tema de las normas, de las leyes, de cómo está regida esa norma, en este caso la norma 11 de Conagua, que regula la disponibilidad tanto de agua superficial como de agua subterránea. Y a ver, nos brincamos ya para cerrar, concluir uno anterior, perdón. No hay una auditoría del agua, no se tiene legislada el agua subterránea, falta un control sobre los titulares de derechos de agua, las extracciones, el consumo y la contaminación, todo lo que ya veíamos. El agua no se aborda desde lo económico, lo fiscal ni la protección de ecosistemas. El agua históricamente en México se ve como un problema de ingeniería, un problema hidráulico. No es un tema de acueductos, de presas, pero no es algo que es transversal a la vida y a la humanidad, ¿no? En general. Entonces, no se tiene esta visión de una política nacional transversal, sino siempre hablamos de infraestructura. Y siguiente, por favor. Y bueno, estamos ante un escenario de acaparamientos, ¿no? Tenemos grandes latifundios de agua. Recordemos, por ejemplo, que en la Constitución está regulado cuánta tierra puede tener una persona, ¿no? De acuerdo al nivel de agostadero, la producción, etc. Pero está topado. Sin embargo, no está topado cuánta agua puede tener una persona, cuántas emisiones puede ser una persona responsable de ellas, ¿no? Eso no hay tope. La tierra sí, pero la tierra se queda corta. Entonces nos enfrentamos a estos grandes latifundios del agua. Y finalmente, tener esta redistribución de atribuciones. Y esto aplica tanto a las autoridades federales como a los organismos operadores, porque a nivel federal tenemos una Supercomisión Nacional del Agua que lo hace todo, ¿no? Esta Supercomisión Nacional del Agua determina la disponibilidad, otorga concesiones, asignaciones de agua, inspecciona, vigila, sanciona. Evidentemente no puede con todo, ¿no? Bueno, no solo no puede, sino no debería tener todo en un solo cajón. Entonces, bueno, hasta ahí como este gran panorama del agua para en el siguiente panel poder entrar a temas más locales, pero partiendo pues, de esta visión nacional. Hola, bueno, soy Elena Kotler, agradezco mucho la invitación a Ruta Cívica y me apena muchísimo no poder estar presencialmente con ustedes,
Pero bueno, quería compartirles algunas ideas acerca de la Ciudad de México en su cuenca, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver muy rápidamente, pero es para ubicar, para darnos una idea que la Ciudad de México se encuentra en una cuenca, en la Cuenca de México, y que está compartida con otros estados. Compartimos con el Estado de México, con Hidalgo, un poco con Puebla, y vamos a ir conversando acerca de las implicaciones que esto trae. La siguiente. Eh, Sabemos y hemos visto muchas veces esta imagen, ¿no? Siempre nos parece una ciudad idílica. Fue evidentemente una ciudad, creció una ciudad adaptada a esta dinámica endorreica de la cuenca. No ha sido realmente nada fácil. Se ha tenido, esta es una cuenca que ha sido ocupada, que ha sido gestionada durante siglos y también ha sido transformada, porque evidentemente podemos comprender que poner a una población en la mitad de un lago, pues implica muchos retos de traer agua dulce, de sacar el agua salada, de evitar inundaciones, y a medida que esta ciudad iba creciendo, los problemas de salubridad también fueron cada vez más grandes, ¿no? Pero evidentemente fue una ciudad, como vemos, había un lago, ¿no? Dentro de la cuenca muy importante, porque la cuenca todavía tenía un funcionamiento de infiltración, de recarga, de captación, de almacenamiento, es decir, que la integridad de la cuenca se hacía presente y se reflejaba con las presencias de estos lagos. Siguiente. Hasta principios del siglo XX, todos los manantiales del occidente de la cuenca y los ríos, pues fueron las principales fuentes de suministro hídrico de la ciudad. Es recién hasta, bueno, del siglo pasado, ¿no? Entonces vemos cómo la importancia de mantener estos ríos y estos manantiales, y estos ríos y estos manantiales estaban ahí porque se encontraban los ecosistemas que daban origen a estos cursos de agua y que finalmente han sido siempre una parte fundamental del suministro de agua para todas estas poblaciones. Siguiente. Pero bueno, cuando el agua deja de ser un factor principal para la planeación del territorio y para decidir usos de suelo, pues tenemos esto, lo que actualmente tenemos, y con esta pavimentación, sellamiento completo, pues esto hace que todas las funciones de la cuenca, de infiltración, de recarga, de almacenamiento, de captación, todo entre en un disturbio muy profundo, ¿no? Y claro, este disturbio muy profundo es lo que vivimos día a día en relación al agua, ¿sí? Un poco para entender el balance hídrico de la Ciudad de México, podemos ver, bueno, que hay lluvia, que hay como 15 metros cúbicos de lluvia por segundo, ¿no? Pero que va al drenaje, que el acuífero se recarga, que hay agua superficial, como 4 metros por segundo de agua superficial, que hay finalmente importación de agua del Lerma de Cutzamala, hay aguas residuales que se tratan muy poco, 2-3%, y todo esto es la entrada del sistema de agua. Muchos de ellos, pues como la lluvia, va al drenaje junto con las aguas residuales. Igual tenemos la parte de las fugas, que a veces puede alimentar parte del acuífero, o si no, también irse al drenaje. Parte de todo lo que se trata, que también puede ir al drenaje, y finalmente vemos que exportamos pues 36 metros cúbicos por segundo, ¿no? Ahora, algo muy importante que hay que considerar, todos estos son datos muy aproximados. Ustedes pueden revisar documentos oficiales, artículos, y siempre estos datos van cambiando. ¿Cuánto importamos? ¿Cuánto llueve? ¿Cuánto se evapotranspira? ¿Cuánto va al acuífero? No hay datos exactos. Todos son datos absolutamente aproximados. Siguiente. Lo que sí vemos, otra más, dos más. Lo que sí vemos es que el 40% del agua que utilizamos en la Ciudad de México viene del Estado de México. Esto es un dato muy importante.
O sea, estamos hablando que de la Ciudad de México, y la Ciudad de México recibe prácticamente un 40% que viene de otras cuencas de otro estado. ¿Sí? Siguiente. Y ahora el más conocido es el sistema Cutzamala. Esto que siempre tiene un nombre como que neutro, muy tecnológico, sistema Cutzamala, porque es un conjunto de presas y de acueductos y de trasvases. Pero esto que se ve de manera muy tecnificada y esquemática, ¿no? Aquí, pues realmente en el territorio corresponden a tierras de comunidades, de ejidos, a distritos de riego, a poblaciones que ven el agua pasar sin posibilidad finalmente de utilizarla, ¿no? La siguiente. Entonces, podemos ver que en las subcuencas del sistema Cutzamala, solo hay 64% de la población cuenta con servicio de agua potable. No sabemos la continuidad, tampoco sabemos la calidad. Solo el 37% cuentan con drenaje público y todas las aguas sin tratar, por cierto, se van al sistema Cutzamala, ¿no? Pero cuando vemos esos territorios, vemos también la necesidad urgente del agua para uso doméstico, para lavar la ropa, para cocinar. La gente está desesperada. Todos estos cuerpos de agua que vemos es lo que forma parte del sistema Cutzamala, ¿no? Entonces, la siguiente, pues también podemos hacernos la pregunta, bueno, traemos 40% del agua y ¿qué pasa con la justicia ambiental? O sea, sacamos agua y dejamos a otras poblaciones sin agua. ¿Qué pasa con esa responsabilidad compartida de los costos ambientales? O sea, la Ciudad de México finalmente está extrayendo, somos una ciudad absolutamente extractiva de agua de otras cuencas que se encuentran bajo un estrés hídrico muy grande, ¿no? El siguiente. Y por otro lado, también vemos, esta está la Ciudad de México, donde la gestión del agua es SACMEX, y luego ustedes todo lo que ven de todos estos logos, pues son todos los organismos de agua de cada uno de los municipios del Estado de México. Entonces vean cómo está atomizado totalmente la gestión del agua en los municipios que compartimos territorio finalmente de una cuenca, ¿no? Entonces, con esto, obviamente, ya podemos comenzar a intuir, pues, de que no hay ninguna visión de la funcionalidad de la cuenca. Es decir, cada organismo de agua lo que está interesado es cómo muevo el agua para dársela a las empresas, a las industrias y a la población y a los distritos de riego. Pero no hay ninguna pregunta de dónde se tendría que infiltrar el agua, dónde hay zonas de recarga de agua, dónde hay que cuidar los manantiales. Ya no, todo se rige solamente a nivel de división administrativa. Esto nos hace pensar, bueno, que es todo este continuo metropolitano urbano que conforma una cuenca, pues requeriría una gestión de agua coordinada con enfoque de cuenca, que nosotros mismos nos estamos saboteando al querer atomizar a la cuenca en muchos pedacitos, olvidándonos que la cuenca tiene una funcionalidad propia, ¿no? Y algo más es bueno, que los 10 organismos operadores de agua con peor calificación del país, 5 se encuentran en el Estado de México, ¿no? Entonces, eso también podemos ver. Hay 58 organismos operadores de agua para toda la zona metropolitana, para el Estado de México, Hidalgo y para la Ciudad de México. Entonces, realmente es cómo poder tener una visión de la cuenca para todas estas poblaciones si estamos atomizando el territorio de esta manera. La siguiente. Y bueno, ¿y qué pasa con estos ríos que alimentaban a todos estos cuerpos de agua? Pues Santiago Echarri nos dice que en un periodo de 40 años la ciudad borró de su geografía cerca de 83 kilómetros de ríos, lo que equivale a 3 veces la avenida más larga de la ciudad. Y entonces, bueno, como ya se sacaba el agua, ¿no? Como desde hace mucho tiempo se expulsa el agua del valle, entonces
la tradición hidráulica dijo, bueno, si ya estamos expulsando el agua del valle, entonces ¿para qué queremos tener ríos? ¿Para qué queremos tener manantiales? ¿Para qué queremos tener lago? Si ya lo que queremos es sacar todas las aguas residuales. Entonces, todos los ríos que veíamos en la lámina, una de las láminas anteriores, ahora lo que vemos es que todos están represados y entubados. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es todo lo que era el origen del agua, lo hemos sellado completamente, lo hemos capturado, lo hemos fragmentado y con eso estamos perdiendo una de las principales funcionalidades de la cuenca, que es poder formar los ríos y que estos ríos puedan confluir y que estos ríos podríamos tener finalmente disponibilidad de agua si la pudiésemos tratar. Siguiente. Y bueno, y entonces lo que ha pasado históricamente es que se han hecho siempre obras contra las inundaciones de agua, siguiente, y que posteriormente, a partir de los años 50, lo que hemos tenido es obras contra la escasez de agua. Entonces, no nos hemos adaptado a las inundaciones y bueno, y tampoco nos estamos adaptando finalmente a la escasez de agua. Sí, la siguiente. Y eso a pesar de que tenemos algo que se llama un bosque en el agua de la Sierra de las Cruces y Chichinautzin, en el poniente, y en que es la zona de recarga de la cuenca, una de las principales zonas de recarga de la cuenca. La siguiente, ahí podemos ver que en ese bosque se recargan acuíferos que proveen alrededor del 70% del agua a las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca. Todo el polígono rojo viene a ser el bosque del agua y todos estos puntitos son pozos. Pozos que el volumen de extracción, Carlos López Morales lo ha calculado como de 46.7 metros cúbicos por segundo, y ese es el valor que le da 31.000 millones de dólares. Es decir, que si el bosque del agua no existiera, el costo de reemplazo equivaldría al presupuesto anual del sistema de aguas de la Ciudad de México por 10 años. O sea, ese es un poco para darles el valor de lo que tenemos acá, este bosque del agua. ¿Sí? Siguiente. Pero por otro lado, en términos de adaptación, lo que estamos viendo es que las fugas pues cada vez son mayores. El 2021 fue el pico más alto que teníamos, aumentó 71%. El 2022, bueno, como eso es hasta mayo, entonces solamente habían 10.000, seguramente que en mayo acá ya han subido. Entonces, lo que tenemos que sí, es que cuánto se pierde en fugas, está el rango entre 30 y 40%. Es decir, lo que traemos del sistema Cutzamala lo usamos para que se pierdan las fugas. Así literal, ¿no? El siguiente. Y finalmente, esto es una imagen que todos nos hemos acostumbrado, todo lo vemos y todos decimos, claro, de Rotoplas, parecemos que somos la ciudad de Rotoplas. Esto es la mayor prueba de vulnerabilidad hídrica que tenemos, porque ¿por qué si recibiéramos agua por una tubería, por qué tenemos que subirla hacia una cisterna con la energía que eso nos cuesta para mantenerla, para captarla, para almacenarla y luego para poderla utilizar? Esto es una prueba así a nivel puntual de la inmensa vulnerabilidad que tenemos en la Ciudad de México y que ya la tenemos absolutamente naturalizada. Es decir, todos los que tienen casas tienen una cisterna subterránea o bien tienen los famosos rotoplas como si fuese algo normal. Y no es normal. Las ciudades que tienen una buena gestión de agua no tienen por qué tener ni cisternas ni rotoplas. Entonces, eso es una prueba inmensa de la vulnerabilidad que vivimos. Siguiente. Y entonces, la pregunta, ¿aún podemos ser resilientes? Resiliencia, entendiéndolo como esto, la capacidad de aprender y de gestionar grupos humanos y modificar instituciones.
Bueno, ya con lo que hemos visto, yo creo que ya ustedes mismos estarán dando una respuesta. Esto quería darles algo que nos puede dar esperanza. Este proyecto del lago Tláhuac Chico, donde de lo que se quiere es poder captar agua para riego, para agua potable, tener en el lago Chico 2 plantas de tratamiento, realizar desarrollo agroecológico en proyectos ejidales y comunitarios y sobre todo cerrar el paso a fraccionadores que lo que quieren es desecar el lago y poder construir. Esto, a pesar de las fugas, a pesar de los rotoplas y a pesar de los entubamientos de los ríos, esto diría, pues a lo mejor comenzamos a aprender que sí tenemos que estar manteniendo estos cuerpos de agua y sobre todo mantener los ecosistemas que dan lugar a esos cuerpos de agua, ¿verdad? La siguiente. Pero no todas son buenas noticias. El presupuesto, por ejemplo, para 2024 para Conagua aumentó evidentemente en infraestructura, en modernización, pero cayó 8% en lo que se llama gestión integral y sustentable del agua. ¿Y qué hay en ese presupuesto? Pues es todo lo que se refiere a monitoreo, planificación, protección, conservación, legislación, regulación e investigación. Entonces, si todo este rubro tiene cada vez menos presupuesto, pues la posibilidad de poder planear, de poder conservar cuerpos de agua y de poder monitorearlos, pues las estamos perdiendo. Y con esto también vemos un poco la visión de SACMEX. ¿Hacia dónde está yendo SACMEX? No está yendo a conservar los cuerpos de agua, no está yendo a poder hacer una planeación, no está yendo a monitorear ni legislar, ni regular, ni investigar. Está yendo a el desarrollo tecnológico, que finalmente entubar, poner presas, poner acueductos por drenajes profundos, pues no va realmente a permitirnos una capacidad adaptativa. ¿La siguiente? Y las opciones que se están planteando son, bueno, pues traer agua de Edomex, de Hidalgo, o de Veracruz, o de Puebla, ¿no? Tener más acueductos, tener más derivaciones para poder traer agua. Entonces, evidentemente, esa es la gran tentación, porque hay sequías, porque hay falta de agua, es cierto. Entonces, la tentación es, en cambio de vamos a recuperar bosques, vamos a recuperar cuerpos de agua, vamos a tratar el agua que tenemos, vamos a reusar el agua. No, la tentación es, vamos a traer aguas de otras cuencas, sin ninguna consideración a sus propias problemáticas. La siguiente. Entonces, por último, esta capacidad adaptativa, estas decisiones que puedan llevar a procesos de gobernanza, de autogestión, a la creación de nuevas instituciones y políticas públicas, pues tendrían que pasar, y creo que ya se ha visto en otro módulo, es en estos programas y planes de ordenamiento, pues que desarrollen una concepción de ciudad en una cuenca sustentable. Hay que cambiar la visión de instituciones como SACMEX, que sea de control, adaptación. Hay que revisar, ordenar concesiones, seguir limitando fugas, separar aguas pluviales de descargas, tratar y reutilizar aguas por subcuenca. Y también algo muy importante es generar y transparentar la información sobre calidad de agua, porque tenemos un grave problema con la privatización de agua vía el embotellamiento, ¿no? Digo, botellas de agua, ¿no? Y lo que falta es realmente comenzar a transparentar la información sobre calidad de agua, porque las botellas de agua no nos dicen sobre calidad de agua. Nos dicen que tiene 0 calorías, menos mal, pero nada más. Pero les voy a decir que las plantas de tratamiento de las embotelladoras y las plantas de tratamiento del gobierno, pues no son muy distintas, pero por cuestiones de percepción, la población cree más en lo que es las botellas de agua. Y ahí tenemos un problema de privatización. Y finalmente, la Ley General de Agua con derecho humano, porque esta es la que nos va a llevar a una reformulación total de aspectos como concesiones, de aspectos de tratamiento, de aspectos de gestión y de participación local. Y también, bueno, aspectos de ordenamiento y de planeación.
Entonces, bueno, estas serían algunas ideas que quería compartir con ustedes. Y bueno, esperando que la conversación continúe. Hay mucho que hacer. En este sexenio no se logró los grandes cambios que esperábamos, comenzando por la Ley General de Aguas, pero requerimos tener propuestas, requerimos seguir dialogando, discutiendo con tomadores de decisión, informando a la población y esperemos que estos foros sean con esa finalidad. Muchísimas gracias.